Hola chicos, buenos días. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy de Derecho Laboral. Me permití hacer la clase de esta forma para que ustedes a la hora de hacer la tarea o si tienen alguna duda puedan estarlo regresando, checando. También, bueno, hubo quien me dijo que tenía una emergencia y por lo tanto pues no iba a poder estar en clase, pero de esta forma van a poder estar checando todo lo que vamos a tratar en nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a tratar clase y tema de frente a lo siguiente. Vamos a hablar de lo que es el derecho del trabajo en general, vamos a ya entrar a lo que es el concepto del derecho del trabajo, vamos a analizar también, en este caso, cuáles son los elementos de las relaciones de trabajo, a quiénes son a los que vamos, digamos, a estar analizando y qué conceptos vamos a estar viendo a lo largo de toda la materia. Vamos a estar analizando también, además de todas estas definiciones y estos elementos, lo que es un contrato individual de trabajo, que es algo importantísimo, ya que en el contrato individual de trabajo es donde inicia la relación laboral trabajador-patrón. Acuérdense que aquí lo individual vaya, porque todavía no entramos en este caso, la forma del derecho laboral colectivo, ¿ok? Y en su momento veremos también el tema de las condiciones de trabajo, que es un tema muy bonito, que es de los que más les interesa a todas las personas cuando iniciamos esta materia de derecho laboral, aunque no sean abogados, aunque no estén preparando como abogados. ¿Por qué? Bueno, porque el hecho de que nosotros podamos conocer cuáles son las condiciones de trabajo, podemos saber cuáles son las prestaciones a las cuales tenemos derecho como trabajadores, ¿ok? Bueno, entonces vamos a iniciar viendo lo que es el derecho laboral de manera general. Primero déjenme comentarles que el derecho laboral tiene como concepto aquel conjunto de normas jurídicas que son creadas por el Estado mediante su órgano legislativo para regular la conducta la conducta y las situaciones derivadas de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, ¿ok? Como tienen ustedes en su apunte, dice rama del derecho público y o social, que regula las relaciones y conflictos entre individuos que guardan situación obrero-patrón. Y Mario de la Cueva dice, derecho al trabajo es la norma que propone realizar la justicia social en equilibrio de la relación trabajador y capital, o en este caso el capitalista. A ver, entonces vamos a analizar de qué se trata. Primero vamos a decir que el derecho laboral lo que va a regular es la relación entre el patrón y el trabajador de manera individual, pero al mismo tiempo va a regular la relación el patrón o los patrones, porque acuérdense que también dijimos hay forma de unir patrones, y los trabajadores o el trabajador. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de qué lo norme o qué origine, sea la fuente de la relación laboral. Si es un patrón, un trabajador, va a ser de lo que vamos a ver hoy, el contrato individual de trabajo. Si es la relación que viene como fuente o que se deriva de un contrato colectivo del trabajo, entonces diríamos que hay un sindicato, por lo tanto viene del derecho laboral colectivo, ¿ok? Entonces les digo, todo va a depender de si es derecho individual o si es derecho colectivo. Ahora bien, en este caso, en el primer concepto tienen ustedes público y o social, les explico por qué. De hecho, hay mucha controversia entre distintos doctrinarios del derecho, porque dicen algunos que es el derecho privado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas habla de personas, ya sea persona física como trabajador y persona física como patrón o persona moral como patrón. Incluso es como también se puede derivar. Entonces, por eso decimos que vamos a tener que analizar primero qué tipo de relación es individual o colectiva. Por eso hay quienes dicen que el derecho laboral tendría que estar en el derecho privado, igual que el civil, igual que el mercantil, igual que el derecho internacional privado o que el familiar. Pero hay muchos que dicen que tiene que ser público, porque aunque sea entre colectivo o individual, el que tiene que asegurar este derecho es, en este caso, el gobierno, y siempre que está el ente público, se va a tomar como derecho público. Pero hay otros que es en la parte donde yo estoy de acuerdo,
Hay otros que dicen que es derecho social. Y de hecho, los análisis que yo he estado realizando, el estudio que yo he realizado con diversos doctrinarios, es a lo que más puedo llegar como conclusión. ¿Por qué? Porque recuerden que el derecho social es aquel que regula la relación entre un grupo de personas que en algún momento se les ha podido considerar vulnerables, como el derecho agrario, donde a los obreros, en este caso a los ejidatarios, a los comuneros, se les considera grupo vulnerable. Entonces, por eso el derecho social, o más bien, por eso el derecho agrario es parte del derecho social. Entonces, el derecho laboral es uno de los que, por autonomía, que ya vimos cuáles son las autonomías que tiene, jurisdiccional, legislativa, pedagógica, etcétera, ya analizamos esa clase, pero al mismo tiempo, por el fin que cumple y por la historia, que de hecho nosotros acabamos de analizar, la historia tanto a nivel México como a nivel mundial, el derecho del trabajo, los antecedentes mundiales y mexicanos del derecho laboral, y pudimos ver cómo la mayoría de sus antecedentes se concentran en analizar los derechos de los trabajadores, no como persona humana solamente, sino como grupo social. La huelga, el sindicato, la coalición, el contrato colectivo, etcétera, cómo poco a poco han sido aceptados en la ley, en las legislaciones mexicanas y del mundo. Entonces, considero que el derecho laboral está en el derecho social. De hecho, hay 3 ramas importantes, hay quien aumenta una cuarta, pero las 3 ramas más importantes que están dentro del derecho social es agrario, laboral y más actualmente o más modernamente el derecho ambiental, ¿ok? Porque pues es el derecho que tenemos todos, y el grupo vulnerable pues somos todos los seres humanos que estamos viviendo ahorita ya un cambio climático bastante fuerte. Ok, ya analizando esta parte de en qué rama del derecho está, vamos entonces a ver qué regula esas relaciones y conflictos, porque sí surgen muchísimas situaciones y muchísimos conflictos derivados de esta relación obrero-patronal, ¿ok? Ahora bien, pasando a lo que ya es el trabajo, ¿qué es el trabajo? El trabajo es toda actividad humana, independientemente del grado de preparación. Vamos a decir que es trabajo el que realiza un profesionista, igual que va a ser trabajo que realiza un obrero, el que realiza un campesino, el que realiza cualquier persona. Es trabajo, ¿ok? Hay quien ya hace una división del derecho laboral y sobre todo de a qué es lo que se dedica. En este caso, existen los llamados trabajos especiales en las legislaciones actuales. En su momento, Carlos Marx hizo una división de la estructura de la sociedad y la dividió dependiendo de en qué trabajan o cómo trabajan. En la superestructura están los que trabajan con las ideas, el conocimiento, el pensamiento, y en la infraestructura están aquellos que trabajan con la fuerza corpórea o la fuerza de trabajo, vaya, ¿ok? Física. Pero lo que es trabajo es toda actividad humana, independientemente del grado de preparación o la técnica, si es oficio, si es profesión, ¿ok? Si va encaminada a lo material, a lo intelectual, a lo económico, a lo social, toda actividad humana. Pero para nosotros como relación laboral, toda aquella actividad humana que refiere un salario a cambio, como retribución, ¿ok? Ahora entonces, ¿qué es un trabajador? Un trabajador es la persona física, ahí sí, para que pueda considerarse trabajador es persona física, ¿ok? Independientemente del grado de preparación, bueno, ahí es lo que vamos a ver, porque lo importante en el trabajador es que preste a otra persona, no tanto el grado de preparación, no, sino que preste a otra persona. Esa otra persona sí puede ser física o moral. ¿Por qué? Porque pues puedo trabajar para una sociedad mercantil, y que es en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces es una persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal, subordinado, mediante el pago de un salario. ¿Ok? Por eso les decía una retribución. Yo voy a ser trabajador, tengo una relación laboral, sí, pero a cambio me dan un salario y además estoy subordinado. ¿Qué significa subordinado? Es que hay una jerarquía y hay un patrón, y ese patrón tiene derechos sobre mí. Lógico, solamente lo que la relación laboral contrae.
¿ok? Y de acuerdo a lo que yo me obligué en el contrato individual del trabajo, que es parte de lo que vamos a ver hoy. Ahora, hay diversos tipos de trabajadores. Ahí sí vamos a ver una división. En este momento les voy a hablar de una división de 6, ¿ok? El primer trabajador es el trabajador de planta. El trabajador de planta es normal, necesario y permanente, es contratado por un tiempo indefinido. Es cuando ya tienen una base. Entonces, al tener una base, ya no te voy a dar un contrato por 1 año, 2 años, muchas ocasiones por no generar antigüedad. El trabajador de planta ya es alguien que está de base en esa empresa, en ese centro de trabajo, se le llama. ¿Ok? Permanente, necesario, ya es algo normal. Ahora, está el segundo es el temporal. El temporal dice su apunte, aquel que sustituye a otro por un periodo determinado de tiempo. Temporal o provisional. Ejemplo, cuando en la presidencia municipal, en cualquier ayuntamiento, una de las secretarias o de cualquiera de las empleadas de planta del ayuntamiento va a salir de las labores porque va a tener una incapacidad por maternidad. Recuerden que pues en la ley ahora ya no se manejan 40 días antes y 40 días después, ya son 90 días en total. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que contratar a otra persona mientras ella regresa. Esa otra persona es un trabajador temporal porque es provisional. Enseguida tenemos el eventual, no es lo mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el eventual lo que hace es una labor distinta a la actividad cotidiana de la empresa. Por ejemplo, si mi empresa se dedica a producir telas y resulta que pues una maquinaria o varias de las máquinas empiezan a descomponerse, en lugar de contratar una empresa que se dedique a eso, pues me es más factible contratar a una persona para que venga, arregle, le dé mantenimiento a las máquinas y después pues adiós, se termina su relación laboral. Él sería eventual. ¿Por qué? Porque no es que mi empresa se dedique a arreglar máquinas, solamente estoy dándole mantenimiento a mi maquinaria, ¿ok? Ok, el cuarto, de temporada. Labores cíclicas en épocas del año. Por ejemplo, cuando es la pizca del jitomate, ¿ok? Cuando hay cosecha, cuando hay siembra, cuando solamente por ciertas temporadas se contrata a una persona. Ejemplo también los que se dedican a la flor. Todo el año tienen diversas flores, pero sobre todo hay temporadas donde más se contrata a personal, ¿ok? En la fresa, etcétera, etcétera. Ahora, de destajo. Yo creo que lo hemos escuchado mucho en la práctica, pero ¿qué es? Bueno, ahí no te voy a pagar un salario por semana, te voy a pagar por la obra realizada, la obra ejecutada. Normalmente este tipo de trabajo se hace, por ejemplo, con los albañiles, ¿no? Contrata un arquitecto a sus albañiles, pero no les va a pagar un salario semanal, sino dependiendo de lo que vayan haciendo. Ejemplo, esta semana tenemos que realizar esta y esta situación en estas obras. Entonces, de acuerdo a cómo avancen, yo les voy a ir pagando. Sí son sus trabajadores, pero es por pago de destajo. Ahora, tenemos el de base. Y por último, la sexta clasificación es el trabajador de base. El trabajador de base no es de confianza, simplemente es una persona que, como decíamos, de hecho, muchas ocasiones se puede confundir con el de planta. Es aquel trabajador que ya tiene como tal lo que nosotros mencionamos en muchas ocasiones, una nómina, un seguro social, ya es un trabajador con una relación estable con esa empresa. Ahora bien, ¿qué es el patrón? El patrón es el empleador de los obreros, también llamado capitalista, por ejemplo, porque es el dueño del capital dentro de una empresa. Aquí sí puede ser física o moral. Si trabajas para una persona que como tal tiene una empresa, pero probablemente no es una sociedad mercantil, entonces estás trabajando para una persona física. Pero cuando ya está establecida como una sociedad mercantil, con todos sus requisitos y características que ustedes ya conocen, estamos trabajando para una persona moral, ¿ok? Ahora, también otra de las características es que está subordinado a ese patrón y que además utiliza los servicios de uno o de más trabajadores. ¿Qué es el empresario?
El empresario es aquel que se encarga de dirigir y ser el responsable de la realización de una obra o una prestación de servicio. Así lo considera el código y la ley. La empresa es un organismo que realiza coordinación y dirección de los factores de producción para consumirse a cambio de una ganancia. Y la subordinación, hemos estado hablando de subordinación porque tanto en la empresa como en este caso, cuando decimos que hay un patrón, tiene que haber una subordinación. Entonces, ¿qué es la subordinación? Es un poder jurídico de mando que tiene el patrón para disponer de la fuerza laborable del trabajador. Lo que decíamos, si tiene una fuerza laborable, si necesita, bueno, en este caso, se necesita hacer cierta actividad, se le puede ordenar hacerla, pero siempre y cuando sea en lo que laboralmente está comprometido mediante su contrato, ¿ok? O con lo que se comprometió. Los intermediarios, eso es algo importante porque muchas personas en la práctica, o muchas empresas, no contratan a los trabajadores directamente. Por ejemplo, resulta que en mi fábrica necesito personal de seguridad y no contrato yo directamente a personas que se dediquen a cuidar mi empresa. Lo que contrato yo es una empresa que se dedica al reclutamiento de personal y ahí capacitan a personas para ellos poderlos llevar a los centros de trabajo. Entonces yo como empresa, lo que decíamos de telas, yo como empresa de tela, lo que voy a hacer es contratar a tu empresa y tu empresa se dedica al reclutamiento de personal de seguridad. Entonces tú eres el intermediario. En tu apunte dice, la persona que contrata o interviene en la contratación de otras para prestar servicios a un patrón. ¿Ok? Lo que decíamos, yo no voy a contratar ya directamente a ese trabajador de seguridad, sino que voy a contratarte a ti empresa y te dedicas tú a la contratación de personal de seguridad, inclusive los capacitas. ¿Ok? Estos son algunos de los términos que vamos a estar utilizando durante toda la materia para que vayan entendiendo. Ahora bien, ahorita vamos a iniciar lo que es la clase de contrato individual del trabajo, porque a partir de este momento es como tal el derecho individual del trabajo. Recuerden que tendremos un examen antes de empezar el derecho colectivo. Entonces tenemos que apurarnos. En este caso, ¿qué es un contrato individual del trabajo? Recuerden que, bueno, ustedes ya saben un poco lo que es el contrato, que de hecho aquí está. Ya saben que en el lato sensu, contrato es lo mismo que decir, es un convenio donde se van a generar, a transferir, a modificar o extinguir derechos y obligaciones. En estricto sensu ya también saben ustedes que no es lo mismo convenio que contrato. El contrato es en sentido positivo, aquel que crea y transfiere obligaciones y derechos. Y el convenio es en sentido negativo, aquel que modifica o que extingue derechos y obligaciones, ¿ok? Entonces el contrato quiere decir, bueno, el contrato individual de trabajo quiere decir que es el que va a dar inicio o va a crear derechos y obligaciones para las partes contratantes. ¿Quiénes son las partes contratantes? Un patrón y un trabajador, ¿ok? Que otra vez decíamos, el patrón puede ser una persona física o una persona moral. En caso de ser una persona moral, pues tendrá que tener un representante legal. Y una persona física que es el trabajador, ¿ok? Entonces, patrón, físico o moral, trabajador es una persona física. Entonces, el concepto del contrato individual del trabajo dice, aquel por virtud del cual una persona física se obliga a prestar a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado mediante la retribución de un salario. Esto lo encontramos en la Ley Federal del Trabajo en los artículos 20 y 21. ¿Ok? Entonces ya vamos analizando todo esto. Y creo que todo lo que acabamos de decir ya va tomando más forma. Hablando de forma, el contrato debe tener requisitos. Los requisitos de forma y los requisitos de fondo. ¿Ok? Para que pueda tener una validez, aunque también sabemos que en la práctica se da mucho que se contrata a una persona de manera consensual o verbal y que ese es pues como tal un contrato verbal que tendrá que tomarse en cuenta, pero para que todo esté legalmente arreglado, compuesto, tiene que tener formalidad el contrato individual del trabajo. Quiere decir que es por escrito, ¿ok? Entonces tiene una forma. Quiere decir que es elaborado por escrito y además en duplicado. Y de hecho, déjenme comentarles que las empresas muchas lo hacen de manera
triple, no doble, perdón. En este caso, ¿por qué? Por duplicado es porque tiene que guardarse o quedarse una el trabajador y una el patrón. Pero hay quien también ese contrato lo registra o lo deposita, vaya, en las juntas de conciliación y arbitraje, aunque el contrato colectivo es el que pues sí tiene que estar bien registrado, ¿ok? Porque pues habla de que existe un sindicato y las prestaciones a las que se van a elevar siendo sindicato, que en muchas ocasiones no son las mismas, que de hecho son muchas más prestaciones las que se dan en un contrato colectivo de trabajo que en un contrato individual. Ahora, si tenemos un contrato colectivo y tenemos un contrato individual a la vez, lo que vimos en la jerarquía de las leyes laborales, va a pesar más o se va a cumplir más el contrato colectivo, porque siempre vas a tener ahí más beneficios y lo que implica el derecho laboral es esto, ¿ok? Más beneficios. Ahora, también tiene requisitos de fondo regulados por el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son estos? Recuerden que van a tener ustedes que hacer un contrato, por eso es importante que escuchen esta parte. Los requisitos de fondo es tener el nombre del patrón y del trabajador, ¿ok? Nacionalidad también de ambas partes. Edad, pues en este caso, dependiendo si es física o moral, en el caso del patrón y el trabajador sí. Sexo, estado civil, el sexo y el estado civil solo de las personas físicas. Acuérdense de los atributos de la persona moral, no existe el estado civil. El domicilio, ahí sí, tanto del patrón como del trabajador. Lógico que el domicilio del patrón, en caso de ser persona moral, pues va a ser el de la empresa, ¿ok? El de esta institución, vaya. Determinada o indeterminado, hay que aclarar si si ese tiempo determinado tendrá que tener 1 año, 2 años, 3 años. Si no tiene tiempo, será indeterminado. Quiere decir que no tiene como tal una fecha de vencimiento ese contrato individual del trabajo. Tiene que decirse qué servicios se van a prestar. Esto es muy importante, establecer cuáles son los servicios que se van a prestar, porque ahí es donde podemos decir hasta qué punto estamos subordinados, hasta qué punto ya no nos pueden exigir el cumplimiento de cierto tipo de obligación o de cierto tipo de labor. Después tenemos el lugar de trabajo. También es muy importante decir dónde va a ser mi lugar de trabajo. También hay algunos trabajos que se le llaman trabajos especiales donde pues no hay un lugar determinado. Por ejemplo, a un piloto de avión pues no va a ser como que tu centro de trabajo es tal, ¿no? A un campesino probablemente no siempre vaya a tener un centro de trabajo. A lo mejor si es jornalero o si es por temporada, a lo mejor una temporada va a ser en un lugar y otra temporada va a ser el otro, dependiendo del tipo de trabajo. Pero sí es importante poner el lugar del trabajo en caso de que sea un trabajo que se preste a ello. Duración de la jornada. También recuerden, y esto me lo preguntaron en clase, que existen límites para la jornada, que de hecho la siguiente clase que veamos estas condiciones de trabajo y prestaciones de trabajo, vamos a ver cuáles son los tipos de jornada, porque pues de hecho hay 3 tipos de jornada y dependiendo la jornada va a ser las horas o la duración, ¿ok? Pero ahí se tiene que establecer qué tipo de jornada y cuánto va a durar. Ahora, la forma y el monto del salario. También se tiene que establecer si el pago va a ser semanal, va a ser quincenal, qué es lo que se exige por la ley. También puede ser que consensen que sea mensual, probablemente, que esto casi siempre es cuando una persona está contratada por servicios, ¿ok? Y no por honorarios. En el monto y la forma del salario también es importante porque un patrón no puede pagarle esta semana semanalmente y después quincenalmente y luego otra vez semanalmente, porque el trabajador tiene que tener una seguridad económica también para sí y para su familia. Tenemos que poner también el día y el lugar de pago y tiene que ponerse ahí lo de las capacitaciones. Recuerden o no recuerden porque probablemente aún no lo saben, pero nuestra clase de derechos y obligaciones de patrones y trabajadores, que la vamos a hacer en conjunto porque ustedes también tienen una actividad ahí, se va a poner como es importante que que el patrón esté capacitando y tecnificando a sus trabajadores en la rama que merece su actividad, ¿ok? Hasta aquí tendríamos entonces lo que son las relaciones laborales y el contrato individual del trabajo. El siguiente tema que vamos a ver son las condiciones de trabajo.